Sin etiqueta, fe, aliento y vida. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28, 1 al 2. ¿Alguna vez te has puesto un caracol en tu oído? Existe una creencia popular de que si lo hacemos y permanecemos absolutamente inmóviles y callados, podremos oír el sonido del océano dentro del caracol. Parece poco probable, pero cuando lo intentamos, siempre parece que escuchamos algo. También existe un sonido que regularmente escuchamos y es el sonido de nuestro interior. Esos son ruidos silenciosos que, aunque no salgan a flote, anidan en la profundidad de la persona. Son ruidos que incluso a la larga nos van enfermando. El podcast Sin Etiqueta es presentado por Milena Torres. Lo puedes escuchar en Spotify, Anchor, Spreaker, iVoox, Google Podcast y en YouTube. El tema de hoy es ruidos en medio del silencio. Como hijos de Dios podemos escuchar la voz de Dios, que es la voz más importante que escuchamos en nuestra mente. Es la que nos instruye, redarguye, corrige y dirige en todo momento. Este es el episodio número 23. Comenzamos. De acuerdo a la RAE, se dice que ruido es un sonido inarticulado y desagradable que hace interferencia afectando el proceso de la comunicación. ¿Alguna vez te has puesto un caracol en tu oído? Existe una creencia popular de que si lo hacemos y permanecemos absolutamente inmóviles y callados, podremos oír el sonido del océano dentro del caracol. Parece poco probable, pero cuando lo intentamos, siempre parece que escuchamos algo. Hay muchas cosas en la vida que nos generan mucho ruido y hay que tener en cuenta que existen ruidos externos, pero también los hay internos. Y estos últimos son los más difíciles de silenciar. Muy difícilmente escucharemos a Dios si estamos sumergidos en un contexto caótico, lleno de agitación, de gritos y de dispersión. Es importante el silencio de la lengua, de los medios de comunicación, de cosas e incluso de personas. A ninguno nos gusta estar hablando con alguien que no nos presta atención, que está distraído con la tele, con su celular o escondido detrás de un periódico. De igual manera, hay cosas que distraen nuestros sentidos de una sincera fidelidad a Cristo y nos impiden concentrarnos en lo que Dios tiene para decirnos. Hoy quiero enseñarte 3 barreras que la palabra de Dios debe atravesar antes de ser dirigida a nosotros. La primera barrera la he titulado las cosas. Son esas que llenan nuestras agendas y nos ocupan hasta el extremo, restándonos los momentos del día para la reflexión y la intimidad espiritual. La segunda barrera la he llamado las preocupaciones. Es ese afán que nos impide casi siempre escuchar a Dios. Necesitamos aprender a quitar nuestros espíritus si queremos escucharle a Él. La tercera barrera la he llamado interpretar correctamente e incorrectamente. Pues muchas veces acomodamos a nuestra conveniencia y a nuestra condición actual la palabra de Dios. Dios está intentando comunicarse contigo desde hace rato, pero como sucede con las llamadas telefónicas, otros ruidos nos impiden escuchar el tono de llamada a nuestro interlocutor. Es necesario identificar esos otros ruidos y
quedarte solamente con el sonido de Dios. Allí descubrirás la mejor armonía, el mejor mensaje, la mejor palabra. Descubrirás a Jesús y su amor por ti, porque recuerda que Jesús es la palabra. La Biblia nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo nos hace temer a nuestro presente, dudar de nuestro futuro, desconfiar de las promesas de Dios para nosotros. Pero también existe ruido en nuestro interior que son ruidos silenciosos, que aunque no salgan a flote, anidan en la profundidad de la persona. Son ruidos que incluso a la larga nos van enfermando. Pero tú me preguntarás, ¿cuáles son los ruidos que nos perturban la comunicación con Dios? Nosotros debemos discernir y estar muy atentos a las voces que estamos escuchando, porque el enemigo muchas veces es muy sigiloso para hablarnos y hace parecer que lo que él está diciendo proviene de Dios, solo para confundirnos y hacernos tropezar. Debes tener en cuenta que cuando lo que tú escuchas te está generando orgullo, envidia, miedo, preocupación, impotencia, culpabilidad, vivir en el pasado, altivez, insensibilidad al pecado y vanidades, estás escuchando ruidos externos e internos que Satanás ha hecho y ha colocado en ti. Es conveniente recordar estos ruidos y detectarlos para determinar y para reconocer cuáles son los ruidos de Dios en tu vida y cuáles son los ruidos silenciosos que Satanás está colocando en ti. Dios no siempre nos va a hablar de la manera en que nosotros esperamos. Es posible pasar por alto su llamado por estar escuchando ruidos en medio del silencio. ¿Qué podría estar susurrándote Dios en estos momentos? Como hijos de Dios, podemos escuchar la voz de Dios, que es la voz más importante que escuchamos en nuestra mente. Es la que nos instruye, redarguye, corrige y dirige en todo momento. Si rechazas su voz, será cada vez menos perceptible. Nuestra conciencia nos advierte de que cierto comportamiento es malo. Y si no lo estamos escuchando, es porque nuestra conciencia se ha de volver insensible, o como la Biblia lo llama en 2 de Timoteo, una conciencia cauterizada. Es decir, que la conciencia ya no está reaccionando cuando la persona peca, ni da advertencias para impedir que se vuelva a repetir el pecado, y estaremos sujetos a las consecuencias funestas de nuestros actos. Pero ¿cómo saber qué ruidos estamos escuchando? Recuerda esto, el ruido de la voz de Satanás te hablará de esta forma. Siempre será en tercera persona. Es una voz imperativa, mandona. No te da tiempo de pensar o reflexionar lo que te dice. Te dirá hazlo, lo haces y luego se va. Te amenaza diciendo hazlo o si no te va a pasar esto o aquello. O vas a perder esto o se va a enfermar él o ella. Nunca será Dios quien te hable de esa forma. Te dirá no te hinques, no te postres, no levantes tus manos. Mira que estás cansado, tienes hambre, tienes mucho sueño. ¿Para qué ayunar? ¿Para qué orar? Se aprovechará de ti satisfaciendo sus necesidades contigo y luego hace que tú pierdas. Te habla de tus debilidades, nunca te hablará cuando estás fuerte en Dios. El diablo te hablará cuando tú estés débil. Te habla cuando estás a punto de caer para que lleves a otros en tu caída. Te habla sentimental y sutilmente. Dios en cambio te habla con firmeza y con paz. Crea confusión alrededor de ti y de lo que supuestamente harás o dirás. No hay paz. No tienes paz, algo por mínimo que sea te hace sentir intranquilo. Cualquier voz que te condena o que te está culpando, esa es la voz de Satanás.
Si te sientes desconfiado en el mensaje, no es Dios quien lo está dando. Si te sientes miserable al recibir el mensaje, no es Dios. Dios no puede producir en su voz culpa, desconfianza. Dios al contrario es misericordioso, es perdonador, es lleno de amor. Trae satisfacciones a tu carne. Si la carne se interpone entre el obedecer a Dios, eso no es de Dios. Te habla con engaños. Tú sabes en tu interior, en tu alma, que es mentira. Pero sin embargo, Él te hace creer que es verdad para que tropieces y caigas. Por lo tanto, te hace hablar mentiras y esa te hace dar excusas. Todos estos son ruidos que hacen que tu relación con Dios tenga interferencia y debemos aprender a callar estos ruidos y dejar que la voz del Dios sea quien nos guíe cada día. Para hacer callar estos ruidos es necesario estar siempre en intimidad con Dios. ¿Cómo? Pues asistiendo a una iglesia, escuchando y leyendo la palabra diariamente. Ella nos hará más fuerte para no escuchar esos ruidos molestos. Con mucha fe, porque la fe es el ejercicio del corazón. La palabra viene a nosotros y comenzamos a ejercitarnos. Y así corremos y corremos y corremos hasta que la palabra se hace vital para nuestra vida. Es así que comenzamos a escuchar la voz de Dios. Es necesario y cada vez que estamos más dispuestos a escuchar a Dios, Él nos ejercitará para escuchar solo su voz en medio del silencio. Ahora sí, recopilemos. ¿Cuáles son los 3 principales ruidos externos e internos por lo que la palabra de Dios debe atravesar? Número 1. Nuestra agenda llena de muchas cosas innecesarias. Número 2. Las preocupaciones. Y número 3. Nuestra propia interpretación de la palabra. Bueno, eso fue todo por este episodio. Muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjamelo saber en la casilla de los comentarios y compártelo a otros. Recuerda seguirme en las plataformas de podcast como Sin Etiqueta y en YouTube como Milena Torres Rentería. En Instagram me encuentras como @MilenaTRentería. Hasta la próxima. Dios te bendiga.